a partir del versículo 13, Lucas capítulo 24, a partir del versículo 13, pues ahí vas a encontrar el texto de una experiencia que sucede. Y la experiencia es que encontramos a Jesús que se va a acercar a dos personas que van a ir caminando. La situación ha sido pues ya muy crítica porque ha muerto Jesús, el pueblo judío esperaba que viniera pues un Mesías o una persona que liberara a ese pueblo, al pueblo judío del Imperio Romano, de estar ahí pues bajo esas normas. Entonces estaba esperando, y resulta que Jesús no vino a eso, vino a liberar de la mentira del corazón, del pecado, a morir en una cruz como un siervo. Y ante esa historia, cómo se va sucediendo, conocéis la historia, finalmente Jesús muere en una cruz. Y muere en una cruz y va a ser casi desaliento para algunas personas que esperaban que fuera un libertador que cambiara al Imperio Romano y lo sacara de ahí. Incluso todo lo contrario, fue el Imperio Romano que tuvo la potestad para matarle acompañado con el deseo del pueblo judío. Y entonces ahí tenemos un choque para algunas personas, decir, vaya, había de morir el que nos iba a salvar. Y en eso encontramos a dos discípulos. Capítulo 24, versículo 13. Yo un poco sentía de Dios pues utilizar todo lo que es el texto para extraer 10 consejos que nos pueden ir bien en verano. ¿Te apetece algo así? Pues extraer algunas enseñanzas que pueden ir bien en este tiempo que sabemos que es tiempo vacacional, hay mucho tiempo libre, y sabemos que cuando hay mucho tiempo libre a veces hay mucha ociosidad, puede que uno haga bien las cosas, pero también uno resbale fácilmente, porque hay mucho tiempo de ocio, y entonces es bueno enfocar en algunos aspectos. Comienza así el texto diciendo: he aquí, dos de ellos, de estos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios, es decir, unos 12 kilómetros, ¿vale? Como de Plaza Cataluña, no sé, al exterior, ¿no? Saliendo a Santa Coloma, ¿vale? Entonces, tenemos ahí 12 kilómetros que iban caminando estos señores, habían visto y habían oído de que había muerto Jesús en la cruz, y ellos ya se iban, ¿vale? Hacia esta población llamada Emaús de Jerusalén. Y dice, iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. Es decir, iban dos personas, ¿cómo se llamaba uno? ¿Y el otro? ¿Vale, señor interrogante? Y entonces iban caminando, iban hablando de las cosas sucedidas, y Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Esto puede ser porque en el propio cuerpo glorificado de Jesús, pues fuera algo diferente y no lo reconocieran. Puede ser que por la propia tristeza o estar en sus temas no se dieron cuenta, o puede ser que el Espíritu de Dios velara y no permitiera que viera de una, como dicen por ahí, pues a Jesús acompañándolos a ellos. Entonces, en cualquier caso, sabemos que van a ir dos personas ahí andando y Jesús se acerca. Y yo te voy a cerrar ese simple comentario diciendo la importancia que existe en la importancia que tenemos en hablar de Jesús y de su verdad, porque eso de alguna manera atrae a Jesús. Y el primero de los consejos es: acércate a las personas que te acercan a Jesús.
Cleofas, su compañero, hablando de estas cosas, hablando de Jesús en toda honra y en todo honor, hablando de su verdad, Jesús se acerca. Y hay personas con las que caminas que conforme vas avanzando te vas dando cuenta que va llenando tu espíritu, que vas entendiendo la verdad de Dios y su pureza y su sencillez y su amor de una forma más clara. Y ciertamente, para hablar del otro lado de la balanza, hay personas con las que uno pues se acerca y luego pues sale un poco incomodado o se da cuenta que va por perfiles que realmente no van conforme la palabra o te inducen a hacer cosas que tú no harías y realmente al final del día parece uno quizás más emocionado, pero en el fondo está más vacío y más lejos de Jesús. Y un primer consejo sería: acércate a las personas que te acercan a Jesús. Continúa la historia diciendo: y les dijo, ahí Jesús interviene. ¿Qué pláticas, qué conversaciones son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces Jesús entra así y dice, respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Y justo en este punto ahora va a pasar a un puente para explicar qué ha sucedido. Pero se encuentra con Jesús, que para ellos hace pasarse, entre comillas, por forastero. Jesús, evidentemente, sabe todo lo que ha sucedido, pero lanza una pregunta diciendo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido? Se sorprende porque Jesús ha venido diciendo: ¿qué conversaciones son estas entre vosotros y por qué estáis tristes? Y hay un segundo aspecto que te quería transmitir, que es que, si te fijas, estos dos compañeros estaban tristes. Y estaban tristes porque habían entendido mal cuál era el mensaje y la misión de Jesús. Pero lo que sí que quiero transmitir en este punto es que estaban desesperanzados, que estaban tristes. Y Jesús viene con una simple pregunta. Y a veces es curioso, sabemos que Jesús podría transformar todo y hacer cosas maravillosas y hacer que estuviéramos bien siempre, etcétera, etcétera. Pero a veces Dios permite hacer preguntas para que veamos un poco lo que hay, para ir abriendo un proceso. Y lo único que te quiero transmitir con este punto es la importancia de tener la esperanza, de esperar que Jesús quiere transformarte y llevarte a un estado muy superior al que estás ahora. Entonces, esa confianza y esa tranquilidad de decir, bueno, esta situación no es idónea, pero sé que Jesús, tengo la esperanza, sé que Jesús tiene el plan mejor. Y a veces, ya ves, Jesús podía haberlo solucionado, respondido en el momento, decir, soy Jesús resucitado, no estéis tristes, pero quiere establecer y empezar un proceso para que el final sea incluso pues más bonito y puedan disfrutarlo. Y lo que está sembrando en el corazón de ellos es esperanza. ¿Qué es una persona sin esperanza, verdad? Señor, te pido que tú nos des de tu esperanza, nos des de tu sabiduría, nos hables en este mensaje con las cosas que realmente vienen de ti y que acercan a ti y a tu verdad. En tu nombre. Amén. Amén. Continúa el escrito y dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Que es muy curioso, Jesús preguntando cuando sabía todo. ¿Qué cosas? Y espera que ellos le respondan. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Y entonces ahí vemos un tercer aspecto, cómo en la pregunta de Jesús va a provocar que en estos discípulos comiencen a revisar qué es lo que saben de Jesús.
Y a veces incluso son buenos momentos esos que dice, uy, tengo una crisis de fe, o estoy que hace tiempo que Dios no me habla, o empiezo a dudar cosas, porque es muy bueno ir atrás y recordar cómo Dios te ha hablado, cómo Dios se ha manifestado en tu vida. Y este es el tercer consejo para verano. Yo sé que ahora en verano pensabas antes que tendrías mucho tiempo para todo y ahora dices que no me da tiempo para nada. Estás a un ritmo más lento, duermes quizás más, dedicas tiempo en cosas pues que son más triviales y superficiales y consumen tiempo, son ladrones de tiempo. Al final dices, ya ha pasado el día, bueno, mañana tendré tiempo para las cosas importantes. Pero te invito a agendar un tiempo donde lo dediques a observar lo que sabes de Jesús. Dedica tiempo a observar lo que sabes de Jesús, de pensar, ¿quién es Jesús para mí? ¿Es solo un profeta? ¿Es solo un personaje histórico? ¿Es mi Salvador? ¿Realmente es mi Señor y estoy sometido a hacer lo que Él me diga como Él me diga, aunque yo no lo entienda o no lo quiera? Así es ese tercer mensaje. Continúa la historia. Ellos continúan diciendo con un pero. Dice, sí, es profeta, era el esperado. Pero siempre que encuentres en la Biblia un pero te va a dar un giro. Siempre digo lo mismo. Pero fíjate muy bien porque dicen, vale, todo eso está muy bien. Pero la realidad es otra. Ciertamente estamos tristes. Y ahora te voy a decir por qué. Dice el texto, versículo 21. Pero nosotros esperábamos, es decir, la esperanza era otra, esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy ya el tercer día que esto ha acontecido. Sabían que una persona muerta pues podía resucitar, entre comillas, en menos de 3 días, porque clínicamente sí una persona puede aparentar muerto, pero tener todavía algunas señales vitales y recuperarse en 3 días. Pero más de 3 días era cuando ya se reconocía que era imposible que volviera aparente o no a la vida, y entonces ya la esperanza, la única esperanza que tenían de que liberara al pueblo y la ultimísima esperanza que tenían de que realmente en esos 3 días, pues de alguna manera hubiera despertado o algo así, pues esa esperanza se les marchitó. Y esto me lleva a un cuarto consejo que podemos deducir de aquí, que es la importancia de revisar la veracidad y la idoneidad de nuestras expectativas. A veces tenemos expectativas de, wow, si esto es así y he trabajado de esta manera, debe salir esto así de bien. Uy, si he estado pues estudiando mucho, pues tenía que haberlo aprobado todo. Si me he esforzado por ir con ese grupo de personas y quedarme y pues lo he hecho todo y las expectativas igual chocan con lo que tú esperaras. Pero qué bueno es que Dios permite esos paréntesis, esas frustraciones para hacernos ver que nuestra expectativa, es decir, donde poníamos nuestro corazón, era un error y estaba equivocado. Porque hay un final mejor. Y la importancia de revisar la veracidad de lo que esperamos. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperas de Jesús? Voy a dejarte un momento para que enternezcas ese instante con Jesús y digas, bueno, Señor, realmente, ¿qué estás esperando de Jesús? Igual estás esperando una sanidad física y no llega y eso te pone triste. Pero hasta con Pablo le dijo, bástate mi gracia, y quería que se gozara aún en esa situación. O Dios quiere sanarte, pero más adelante o en otra forma. O quizás hay un desconsuelo en tu corazón porque algo no ha funcionado como esperabas y Dios tiene algo mejor. A veces pasa esto con las parejas, ¿no? Que hay un desencanto amoroso y uno dice, wow, pues ahora se ha perdido todo y siempre uno tiene esa confianza de Dios tiene una persona para ti que es idónea para ti. Hay un plan mejor diseñado y para la otra persona también. Siempre hay un plan mejor.
pero que las expectativas, es decir, lo que esperas tú, no te consuma y te entristezca porque quizás no está bien colocada. Te dejo ese momento con Dios. ¿Qué estás esperando en Él? Gracias, Señor. Y continúa el texto. Señor, queremos tener nuestras expectativas, esperando realmente lo que tú esperas. Y continúa el texto donde estos señores van a revisar los testimonios que se habían vivido. Continúa diciendo, aunque también, ese aunque de nuevo es una vuelta de giro, decir, bueno, sí, pero aunque, ¿vale? Es decir, estamos tristes, pero es verdad otra cosa. Y dice, aunque también nos ha asombrado, y hay un rayo de esperanza, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allá como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Es decir, quedaba un rayo de esperanza de escuchar testimonios de que habían visto ángeles, de que decían que Jesús vivía, de incluso testimonio de mujeres, cuando sabes que en la época pues el testimonio de una mujer no era contado si no era tenido en cuenta si no había un hombre que lo avalara. Por tanto, encontramos ahí que ese aunque era como volver a la fe, pero yo creo en Jesús y sí que algo suena. Y qué bueno recordar los testimonios que apuntan a los milagros de Jesús. Que dice, uy, esto no está funcionando, pero sí que Jesús dio esa palabra, sí que Dios, estamos en esa brecha, sí que Dios está moviendo. Y ahí encontramos esos 5 de entrada, ese primer bloque de acércate a personas que te acerquen a Jesús, ten la esperanza de que Jesús quiere algo mejor de lo que quizás estabas esperando, dedica tiempo a observar lo que ya sabes, quién es Jesús para ti. No deposites tu confianza en expectativas que quizás son irrisorias o falsas y recuerda los testimonios y lo que suena de Jesús. Y vamos a la segunda parte del texto y de la historia y continúa y entra Jesús de una forma directa y abrupta. Cierto es que dice, hay ángeles y ha pasado cosas, Jesús ha resucitado, parece ser, pero no hemos visto nada, pero parece que tenía que liberar al pueblo. Y le dice tan contundentemente Jesús. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Y aquí Jesús está diciendo, con la Biblia, con la palabra, basta. ¿No conoces la palabra? ¿Es que no la lees? ¿Es que realmente esa tristeza, ese no saber qué pasará, esa expectativa incorrecta, no es simplemente por un desconocimiento de la Escritura y del sentido de la palabra? Y hay una frase que con los jóvenes pues hemos usado. ¡Ay! Se me fue esta. No te quiero distraer. Lee la Biblia y no dejes que te la expliquen. Lee la Biblia y no dejes que te la expliquen. No solo te nutras de predicadores y de estudios y de libros y de pan diario que te dice un versículo y te da una anécdota y una conclusión, porque eso está muy bien, pero lo que realmente tiene
nutriente verdadero es palabra de Dios, es Biblia. Y eso tiene que alimentarnos siempre. Dedica tiempo para leer otros libros que complementen o que enseñen o que inspiren, pero no te olvides ni descuides de comer ese plato nutriente espiritual inigualable como es la palabra de Dios. Y esto es lo que hizo Jesús, dijo, pero insensatos, se nota que no estáis viendo la Escritura y reconociendo todo lo que está escrito ahí que habla de mí. De hecho, el evangelista Juan, o sea, el escritor del Evangelio, Juan 5:39, dice, escudriñad las Escrituras. Escudriñar no solo leáis de carrerilla, sino entenderlas, pensarlas, estudiarlas. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieres estar refortalecido de una forma inigualable, come palabra. Eso es lo único que hace realmente sabio al ser humano. No es conocimiento erudito de saber muchos datos y habérsela leído y no sé qué, sino es conocimiento real de la sabiduría de lo alto, entendiendo con un corazón humilde lo que está escrito. Séptimo consejo. Sé intencional en retener la presencia de Jesús. En estos tiempos de verano y de vacaciones tenemos tiempo para muchas cosas, incluso hay una buena práctica de quedar con un amigo cristiano, venir a servir o tantas cosas, pero no te olvides de esos tiempos de soledad y silencio con Jesús, porque realmente eso es lo que transforma a una persona. Esa es la mejor relación. De hecho, el mismo Jesús, siendo Dios, Él se apartaba de mañana muy temprano, cuando no había nadie, que nadie le acosara, el ruido de la gente, el murmullo de los pensamientos. Él se apartaba y conectaba y tenía esa comunión privada con el Padre. Esto es como si en el ejemplo matrimonial, ¿no? Pues como si un marido y su esposa pues siempre estuvieran rodeados de personas, también necesitan su espacio para conversar. Pues inigualablemente superior esa relación con Él. Pues así aconteció en este pasaje. Dice que llegaron a la aldea donde iban, es decir, al final llegaron a Emaús y Jesús hizo como que iba más lejos, como que seguía, pasaba de largo. Mas ellos le obligaron a quedarse. No te vayas. Parece que a veces lo fácil es decir, ay, es que Jesús no me habla, es que no viene, es que no lo siento, es que... Pero a veces a Jesús hay que reclamarle el que me hable, el que se acerque, el que sienta y le experimente, el que me responda para que Él se sienta deseado. ¿Sería buena pedagogía a un niño pequeño darle todo lo que pidiera? No. Pero qué bueno es cuando ves un deseo de amor en tu corazón hacia Él. A veces los niños se llenan de regalos y se olvida de quién se los hizo. Pero qué bueno que se gocen con el papá de los regalos, con la mamá de los regalos, y no solo con los regalos de papás, de los papás. Así que te invito también a poner en tu agenda cada día ese espacio bloqueado, intransferible, que no sea por la noche cuando vas a acostarte, que estás muy cansado, muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones, y te acuestas así, ay, es que me he dormido, qué mala pata, ¿cómo soy? Sino lo primero, la primicia del día, que le busques, que sea Él tu primer respirar, que tengas sentado quizás en la cama o en una butaca o en un sofá y que todo el mundo duerma, o si hay gente ya, pues puedas salir a un jardín o a tomarte un café y que haya un silencio solo enfocado en Jesús y llenándote de Él. Nos quedan 3 consejos. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Va bien estos consejos frescos y a la vez útiles, profundos y que llevan a la vida? Porque fíjate que estos señores de Emaús que estaban tristes van a acabar muy diferentemente. Y vamos a ver qué pasó con ellos.
Ya han llegado al pueblo que querían, ya sus expectativas humanas ya estaban, habían llegado a Emaús, se iban a cenar, ya está. Pero continúa así el texto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, es decir, finalmente Cleofas, el señor Mister Interrogante y Jesús estaban sentados a una mesa para cenar. Dice, aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús tomó el pan y lo bendijo, dio gracias por el pan. Lo partió y les dio. Tú fíjate toda la historia, han sido personas que iban caminando, iban hablando de Jesús todo el rato y de pronto se añade parece un forastero que no se había enterado de estas cosas. Van caminando y hasta les confronta diciendo, pero no conocéis la Escritura, pues esto y esto. Pero ellos no han reconocido a Jesús. Y cuando Jesús dice, bueno, pues adiós, yo sigo caminando, no, quédate con nosotros. Hay algo que estaba pasando ahí. A pesar de que no habían reconocido que era Jesús, hay algo que sucedía. Quédate, pero todavía no le habían reconocido. Pero ahora dice que cuando tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En el momento que partió el pan, Él es el pan de vida. Él es el nutriente que nos llena. El partimiento del pan, tú sabes que en su legado, las ordenanzas de Jesús, lo que sí que nos ha dicho que tenemos que hacer, aparte de muchas prescripciones, pero a nivel, digamos, religioso, es bautizarnos en edad adulta reconociendo que murió por nosotros. Es una ordenanza. Y la otra es celebrar la mesa del Señor, la Santa Cena. Y cómo Jesús está partiendo el pan. Y ese pan es símbolo de su cuerpo. Y su cuerpo es su iglesia. Y en el momento que está trabajando en él, está repartiéndolo, está reconociendo ese pan, pues está dando honra a su iglesia. ¿Qué te une a ti y a mí con Jesús si no es el reconocimiento de Él y el Espíritu Santo? ¿Y cómo lo celebramos? Nosotros aquí tenemos la costumbre una vez al mes y ahora tomaremos los elementos de la Cena del Señor. Es ese recordatorio de quién es Él y quiénes somos en Él, que somos hijos suyos y hermanos entre nosotros. Y qué bueno cuando ve a Jesús en ese diciendo, me he partido por vosotros, sois mi cuerpo y yo soy vuestra cabeza. Y como dicen Corintios y en Efesios. Y así, el octavo es, ama y cuida al cuerpo de Cristo. Cuida ese pan, cuida el que es el cuerpo de Cristo, porque si amas y cuidas el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, verás a Jesús, al cabeza de la iglesia. Realmente, si miras por el bien de la iglesia, verás a Jesús. Y en el momento que Él parte el pan y hace un acto reconocido de asociación de los amantes de Jesús, en ese momento es cuando ellos reconocen a Jesús. Mira la promesa que hay que dice que la Santa Cena no la celebrará con nosotros hasta que no vayamos al cielo. ¿Cómo imaginas que continúa esta historia si no lo leyeras? Toman de la Santa Cena, luego acaban de comer otros alimentos, van a dormir y pasa el día siguiente. La historia podría haber sido muy diferente, pero mira cómo continúa. Dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué desapareció? Él no va a tomar la Santa Cena hasta que no estemos en el cielo con Él. Él no va a compartir. Pero ha dejado algo muy fuerte ahí. Y vamos a ver cómo continúa. Porque se llegaban a decir el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No hablaba en nuestro corazón cuando abría las Escrituras?
¿No nos ardía? Y realmente dejó la huella de que Jesús había estado ahí. Fíjate el desenlace. Versículo 33. Y levantándose en la misma hora, ya quedan solo los dos, Jesús desapareció. Podían haberse hecho muchas cosas, iban a Emaús. Y mira lo que hacen, dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, a Pedro. Fíjate lo que hacen cuando han llegado a Emaús, pero han tenido la experiencia con Jesús, vuelven a Jerusalén. Realmente el plan de Dios no es que fueran a Emaús, sino que esperaran la resurrección en Jerusalén. Y Jesús hizo ese recorrido con ellos para devolverlos a Jerusalén. Y a veces nosotros nos podemos desviar o podemos ir muy lejos o podemos apartarnos de Dios, pero Dios hace y recorre esa segunda milla, pero te quiere allí. O a veces incluso nuestros planes laborales o de viajes o lo que fuera, a veces planificamos y luego le pedimos a Dios que nos bendiga. Pero eso es un error, porque estamos diciendo que Jesús debería entrar en nuestros planes. Pero Jesús nos quiere llevar a los suyos. Y fíjate el nuevo consejo que te invito a considerar. No esperes que Dios entre en tus planes, sino te invito a entrar tú en los planes de Dios. Que antes de incluso de tomar vacaciones, te arrodilles, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Que nos quedemos, que vayamos, que invirtamos en esto, que no. Que las relaciones que estás creando últimamente, el proyecto que puedes tener de cara a septiembre para poder servir a Dios en una forma X. ¿Qué hay? No esperes que Dios entre en tus planes, sino entra tú en los planes de Dios. Y acaba el texto diciendo, versículo 35, imagínate la alegría de ellos, saber que ha resucitado, que a Simón Pedro se le ha revelado, y ellos también van a aportar. Y dice, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es decir, ellos añadieron testimonio, decir, sí, a nosotros también se nos reveló. Y añadieron lo que es esa extensión del reino. Es decir, yo he recibido de Jesús y ahora vengo a Jerusalén porque era el plan de Dios para que otros sean bendecidos por lo que yo he recibido. Extender el reino de Dios. Es la razón de tu existencia. Si no conocías a Dios, si no conoces a Dios, la razón de tu existencia es que lo conozcas para ir al cielo. Pero si ya lo has reconocido en tu corazón, hay una relación con Él, hay una experiencia, hay una vivencia, hay una entrega a su señorío. Es lo que has recibido, dalo. Es la razón de tu existencia. Extiende el reino de Dios. Y estos serían, si te fijas, el cómo llegaron estos hombres, Cleofas, este señor que no conocemos, otro discípulo, y cómo llegaron a experimentar a Jesús. Y lo experimentaron porque fueron, de alguna manera, aceptando alguno de estos consejos y otros le fueron dados por Jesús. Pero si estoy convencido que si tú llevas a cabo estos consejos, si yo los llevo a cabo, sin duda vamos a experimentar de Jesús y vamos a estar en el lugar de Dios y no lejos de su verdad y de su propósito. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Pediré sí al grupo de alabanza si queréis salir. ¿Qué le tienes que decir a Jesús? Fíjate en estos 10 consejos
vamos a revisar y quizás te invito a quedarte a lo menos con uno más fuertemente. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos dé revelación en todos estos aspectos, pero quizás de una forma sorprendente o inesperada, que tú hables a nuestro corazón y a nuestra mente y nos hables de uno de ellos. Que podamos incluso ser conscientes de la realidad con ese punto y tomar incluso un pequeño acuerdo contigo, un pequeño hábito, algo a cambiar. Quizás tiempos de soledad para buscarte, quizás leer la Biblia, aunque sea poco, pero de forma sistemática y continuada. Quizás mejorar las relaciones porque no me están trayendo de Dios. Quizás recordar los testimonios donde Dios se movió porque me siento triste. O las expectativas erróneas, pues igual no era lo que Dios quería. O quizás ya has puesto tu planificación y Dios quiere que rompas ese papel y empieces de cero, entregándote a Él, ayunando, orando. Luego decir, ¿dónde quieres que vayamos? Jesús, te sigo. Mejor es que sigas a Jesús, que no que Él te siga. Acércate a las personas que te acercan a Jesús. Ten la esperanza de que Jesús te quiere llevar a un estado mejor que el actual. Dedica tiempo a observar lo que sabes de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Revisa la veracidad e idoneidad de tus expectativas. Recuerda los testimonios que apuntan a Jesús. Lee la Biblia y que no te la expliquen solamente. Sé intencional en retener la presencia de Dios. Ama y cuida a la iglesia, porque cuidas a Jesús. Y lo verás. No esperes que Dios entre en tus planes, sino entra tú en los planes de Dios. Y si dices aquello de es que no sé cuáles son sus planes, pasa tiempo con Él, que no te preocupes que llegará. Haz lo general que te pide, que no te preocupes, que lo específico te lo revelará. Sé fiel en lo poco y verás que en lo mucho serás fiel. Extiende el reino, es la razón de tu existencia. Extiende el reino. Si no le conoces, entrega tu corazón a Él. Y si le conoces, multiplica testimonio de Él, de lo que ha hecho en tu vida, enfocándote en los perdidos, en los necesitados. Te dejo a solas con Jesús. Vamos a estar 2-3 minutos así en silencio.